Crónicas del Miedo, sabemos que hay trabajos que nadie quiere, pero alguien tiene que hacerlos. Cuidar un panteón por las noches no solo es cuestión de valor, sino de saber guardar secretos. Hay muertos que descansan y otros que no lo harán jamás. Y si escuchas sus voces, tal vez ya sea muy tarde para escapar. Esta es la historia real de alguien que cruzó esa línea y nunca volvió a ser el mismo. Historia 1. El panteonero maldito. Voces desde la cripta en Ciudad Muerte. Me llamo Saúl Mena y esta historia ocurrió cuando tenía 24 años, en el año 2014, en un pueblo perdido de Coahuila llamado Villa Dolores. Yo no tenía trabajo, había dejado la prepa sin acabar y las deudas de mi familia no dejaban de crecer. Un día, en la tienda del centro, vi un cartel que decía: se busca velador para el panteón municipal, turno nocturno, buen sueldo, sin preguntas. Aunque me dio mala espina, necesitaba el dinero. Me presenté y me recibió el encargado, un tipo serio llamado Don Cipriano. Lo primero que me dijo fue: aquí no se trata de valentía, sino de respeto. Y me dio una llave antigua, oxidada. Nunca entres al mausoleo central después de medianoche, nunca. Yo pensé que solo era superstición de pueblo. El primer turno fue tranquilo, hasta las 2:33 am. Estaba haciendo ronda cuando escuché algo. Una risa, de mujer, dentro del cementerio. Pensé que alguien se había colado, así que tomé mi linterna y comencé a buscar. Al pasar cerca del mausoleo, sentí un frío inhumano, como si algo me abrazara por dentro. Y entonces lo escuché. Una voz susurró en mi oído: ¿tú también quieres quedarte para siempre? Me giré de golpe. No había nadie. Corrí a la garita y no salí hasta el amanecer. A la siguiente noche, llevé conmigo un rosario viejo de mi abuela. Pasó todo tranquilo, hasta que cerca de las 3 am, vi una figura vestida de blanco parada entre las tumbas. Pensé que era una broma, pero al alumbrarla no tenía rostro. Solo una masa de carne podrida y 2 ojos que sangraban. Desapareció cuando parpadeé. Volví a hablar con Don Cipriano. Me dijo: esos no son fantasmas, muchacho. Son las voces del panteón. No buscan asustarte. Quieren que les respondas. ¿Responderles qué?, pregunté. Lo que callan los vivos. Y no dijo más. Esa noche no fui a trabajar, pero el teléfono de mi casa sonó a las 3:33 am. Respondí, y una voz me dijo: ¿por qué no viniste? Aquí te estábamos esperando. Colgué, temblando. Al día siguiente, al volver, encontré un cuaderno tirado dentro de la garita. Era de un velador anterior. Las últimas hojas estaban manchadas de sangre y decía: las voces me hablan. Una niña me pide que le ayude a encontrar su cabeza. Un coronel muerto me grita que su tumba está maldita. El mausoleo es una prisión de almas. La última línea me marcó. Yo ya no soy yo. Si alguien lee esto, no duermas aquí 3 veces seguidas. Ya era demasiado tarde. Yo llevaba 5 turnos seguidos. La tercera noche fue la peor. Las estatuas lloraban sangre, las tumbas se abrían solas, y del mausoleo salían voces de niños rezando al revés. Una fuerza me empujó al suelo. Al abrir los ojos vi a mi madre, muerta hace años, diciéndome que me fuera, que no me uniera a ellos. Logré arrastrarme hasta la salida. Renuncié al día siguiente. Don Cipriano no dijo nada, solo me miró con lástima y me dio un sobre con dinero. Gracias por aguantar lo suficiente, me dijo. Hoy trabajo en un supermercado, pero todas las noches, sin falta, a las 3:33 am, mi celular vibra con un mensaje sin número. Regresa, todavía no terminamos contigo. Y a veces, cuando paso cerca de un cementerio, escucho esas voces, esperándome, susurrando, recordándome que fui uno de ellos, aunque me haya ido.
Historia 2. El trabajo nocturno que nadie sobrevive en Tepexpan. Me llamo Josué Barrera y esto pasó hace unos años en el Estado de México, específicamente en un viejo complejo industrial de Tepexpan que llevaba décadas abandonado. Yo había dejado de estudiar y andaba buscando cualquier trabajo para ayudar a mi madre. Una noche, mientras revisaba anuncios en Facebook, me apareció uno que decía: se solicita vigilante nocturno para bodega industrial, pago diario en efectivo, no se requiere experiencia. No decía mucho más, pero el pago era el doble del mínimo. Llamé y me citaron esa misma noche. El lugar estaba a las afueras del pueblo, cerca de la carretera vieja. Un edificio oxidado, con paredes grafiteadas y ventanas rotas. Me recibió un señor flaco, moreno, que no me dio su nombre. Solo me dijo: no preguntes, no toques nada, y pase lo que pase, no te salgas del círculo. Pensé que era una advertencia figurada, pero después me llevó a un cuartito donde en el piso había dibujado un círculo de sal, ceniza y lo que parecía sangre seca. Tu turno es de 10 de la noche a 4 de la mañana. Si escuchas que alguien llama a la puerta, no abras. Si escuchas tu nombre, no respondas. Y si ves luces, no las sigas. Pensé que era una broma pesada, pero acepté. El tipo me dejó solo, cerró la reja y se fue. Las primeras 2 horas fueron tranquilas, silencio absoluto, solo el zumbido de los focos viejos. Pero a las 12:41 AM escuché pasos arriba. Ese lugar no tenía segundo piso. Después, una carcajada infantil y el sonido de una pelota rebotando. Me puse los audífonos, pero incluso así, escuché mi nombre, dicho con la voz de mi madre. Josué, ven, estoy aquí afuera, te traje tu cena. Casi abro la puerta, pero recordé las palabras del tipo. Miré por la cámara de seguridad conectada al celular, y afuera no había nadie, solo un perro flaco, mirando directamente al lente, sin parpadear, por más de 30 minutos. A las 2:17 AM, todo se puso peor. El foco explotó, y en medio de la oscuridad, vi una figura dentro del círculo. No entró, apareció. Era una mujer sin rostro, solo una piel pálida, arrugada como pergamino, y un cuello larguísimo. Se inclinó hacia mí, y me susurró algo en un idioma que no entendí. Y después: te vamos a ofrecer algo mejor. El aire se volvió pesado, mis oídos sangraban, y el piso temblaba, como si algo debajo de la bodega se moviera. A las 3:55 AM, todo se detuvo. La mujer desapareció, y justo a las 4:00 en punto, el tipo regresó. Yo salí sin decir una palabra. Me pagó en efectivo y me ofreció regresar la noche siguiente. Me negué, pero desde entonces, cada noche a esa hora, 4:00 AM exactas, mi teléfono suena, sin número, sin nombre, solo una voz que dice: no puedes renunciar a lo que ya firmaste. Y en el fondo, el sonido de una pelota rebotando, una y otra vez. Historia 3. El niño del almacén. Turnos de terror en el centro de distribución. Me llamo Mauricio, y esto pasó en 2022. Cuando empecé a trabajar en un centro de distribución en Irapuato, Guanajuato, en el turno nocturno. La paga era buena, y aunque el ambiente era algo pesado, nunca me imaginé lo que iba a vivir. Era un almacén enorme, con techos altísimos, filas y filas de racks llenos de cajas, y luces fluorescentes que parpadeaban sin razón. Mi trabajo era sencillo: verificar escáneres, monitorear el sistema RFID y asegurarme que no se quedaran zonas activas sin vigilancia. Todo iba normal, hasta que una noche vi a un niño. Al principio pensé que era una alucinación por el sueño. Eran las 2:33 de la mañana, y mientras revisaba el pasillo H7, vi a un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, entre las tarimas. Estaba de espaldas, con una camiseta blanca sucia y los pies descalzos. «Oye, ¿estás bien?», le pregunté, pero no respondió.
Avancé con la linterna, pensando que quizás era el hijo de alguien del personal de limpieza, pero cuando me acerqué, ya no estaba. Solo quedó una caja abierta tirada en el piso, con un sticker roto, como si algo hubiera salido de allí. Lo reporté, pero nadie me creyó. Me dijeron que seguramente era un reflejo o una sombra, pero esa misma semana, otros compañeros comenzaron a reportar cosas raras. Escáneres que se activaban solos, cajas que se movían en cámaras de seguridad y una voz infantil que decía: ¿quieres jugar conmigo? Una noche me tocó cubrir el último turno solo. Ya no había nadie en el edificio. A las 3:17 am, las luces del pasillo B4 se apagaron y en las cámaras vi claramente cómo una pequeña figura caminaba entre las cajas. Pero lo más escalofriante fue esto: las cajas se abrían solas a su paso, como si estuvieran respondiendo a su presencia. Fui con el supervisor, un tipo viejo llamado Don Felipe. Cuando le conté, no se sorprendió. Solo me dijo: «Te apareció el niño, ¿verdad? Eso pasa cuando alguien nuevo llega, pero no le hables y sobre todo, no le sigas el juego». Me explicó que años atrás, antes de que el centro fuera remodelado, esa zona había sido un almacén más antiguo donde un niño había quedado atrapado durante una fuga de gas. Murió ahí, y desde entonces se aparece de vez en cuando. Él no sabe que está muerto, me dijo. Cree que todavía está buscando a su mamá. A mí se me heló la sangre. Desde entonces, cada vez que escucho pasos pequeños detrás de las tarimas, me hago el que no veo. Me pongo los audífonos y rezo, porque si lo miras a los ojos dicen que empieza a seguirte a casa y que un día te llama por tu nombre, desde dentro de una caja sin remitente y sin salida. Historia 4. El paciente del cuarto 213. Mi nombre no importa, pero durante casi 8 años trabajé como enfermera nocturna en un hospital general en Saltillo, Coahuila. Ya había visto de todo: heridos, accidentes, emergencias, incluso muertes. Pero lo que viví con el paciente del cuarto 213 me marcó para siempre. Esa ala del hospital era vieja, tan vieja que muchos decían que debía demolerse. Las luces parpadeaban, los elevadores crujían como ataúdes oxidados, y en invierno el frío se colaba hasta los huesos. Una noche, cerca de las 2:45 am, recibimos un paciente sin identificación. Varón, unos 40 años, pálido, casi sin pulso. Lo acomodaron en el cuarto 213, el más alejado. Lo extraño es que nadie lo trajo. No llegó en ambulancia, simplemente estaba ahí, en una camilla, como si hubiera aparecido de la nada. Los doctores revisaron todo, pero no tenía historial médico. Su ECG era normal, pero su cuerpo estaba completamente helado. Y lo más raro, tenía una expresión de terror congelada en el rostro, los ojos abiertos, fijos en el techo. Mi jefa, la enfermera de guardia, me pidió revisarlo cada hora. Así lo hice, aunque algo en mí no quería acercarse. Esa primera noche, a las 3:33 am, escuché un ruido en su habitación, como si alguien llorara. Abrí la puerta y el paciente seguía acostado, pero ahora con los ojos cerrados, cosa que no era posible, porque desde que llegó, había permanecido con la mirada fija, completamente inmóvil. Volví a cerrar la puerta, pero escuché pasos detrás de mí. Cuando volteé, no había nadie. La segunda noche fue peor. Uno de los residentes me dijo que vio al paciente caminando por el pasillo con una bata gris y goteando sangre. Yo no le creí, hasta que revisé las cámaras. Y sí, allí estaba, 03:16 am, un hombre caminando lentamente hacia la morgue y entrando a ella. Pero el paciente nunca se había levantado de la cama. Yo misma lo revisé a las 3:20. La tercera noche decidí quedarme vigilando desde fuera de la habitación. A las 3:07 am, la puerta del cuarto 213 se abrió sola.
El aire salió tan frío que se formó vaho en el vidrio. Y entonces lo escuché. Una voz susurrando: «Tú también vas a venir». Al entrar, la cama estaba vacía. Solo quedaba la bata, doblada con cuidado. Y en el monitor, en lugar del ritmo cardíaco, había una línea recta, pero con algo más. Un registro de latido nuevo, a las 03:33, justo cuando lo escuché hablar. Llamamos a seguridad. Revisaron todo. No encontraron huellas ni registro de ingreso, ni cámaras funcionando esa hora. Después de ese incidente, el cuarto 213 fue sellado. Nadie volvió a usarlo. Ni médicos, ni internos, ni siquiera limpieza. Un año después, una doctora nueva lo abrió por error. La encontraron inconsciente, con una expresión de puro pánico, igual que el paciente. Cuando despertó, solo decía: «Él ya está aquí». Desde entonces, cada 3 de marzo, a las 3:33 am, el monitor del cuarto 213 vuelve a encenderse, aunque no hay nadie conectado, y registra un solo latido, 1, y nada más. Si llegaste hasta aquí, gracias por atreverte a escuchar estas historias oscuras que pocas veces se cuentan en voz alta. Recuerda que estas y muchas más están disponibles en Spotify, por si prefieres escucharlas en la oscuridad, con audífonos y en soledad. Suscríbete a Crónicas del Miedo para no perderte los próximos relatos, porque nunca sabes cuál será el último que escuches. También puedes seguirnos en TikTok, donde compartimos fragmentos exclusivos y cosas que no se cuentan aquí. Nos encuentras como A Mis Crónicas del Miedo. Nos vemos en el próximo relato. O mejor dicho, nos escuchamos.